camino de la ley de Dios y sus maravillas. Un alma redimida pide a Dios que le enseñe el camino de sus mandamientos para apreciar sus maravillas. Salmo 119, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. La oración anotada en este versículo expone varias realidades que necesitamos tener muy en cuenta para comprender adecuadamente lo que es la perspectiva de la vida piadosa o la vida en comunión con Dios. Hay unas maravillas de Dios que el escritor deseaba contemplar, pero según su entendimiento para ello, primero necesitaba entender el camino de los mandamientos de Dios. Una de las verdades expuestas en la petición escrita en este versículo es que al escritor no le era fácil entender el camino de los mandamientos de Dios. Necesitaba que Dios mismo fuera su maestro. El escritor de este versículo era un creyente altamente conocedor de la ley de Dios y de la importancia de cada uno de sus mandamientos. Casi en todos los versículos de su escrito lo deja ver. Pero él necesitaba más que conocer los mandamientos de forma individual. Necesitaba entender el camino que los mandamientos de Dios en su conjunto constituyen. Un asunto es comprender cada mandamiento por separado, otro diferente es comprender lo que son en su conjunto. Los fariseos eran expertos en los mandamientos de la ley por separado, pero no conocieron la vida que conformaban en su conjunto. El camino de los mandamientos de Dios es un estilo de vida propio de un carácter personal que resulta de la sujeción absoluta y perfecta a toda la ley de Dios, no únicamente a unos mandamientos predilectos. El camino de los mandamientos de Dios, la Escritura lo expone en una persona, el Señor Jesucristo. Él es la ley de Dios encarnada y personificada. Por la Escritura se puede afirmar que el camino de la ley de Dios en su conjunto lo constituye el Señor Jesucristo, su carácter, sus obras y su doctrina. Comprender lo que es el Señor Jesucristo es algo que está fuera del alcance del entendimiento de los hombres más dotados de este mundo. La persona, la obra y la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo envuelve asuntos que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en corazón de hombre. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Los apóstoles lo entendieron porque Dios mediante su Espíritu se lo reveló. 1 Corintios 2:10. Y aunque lo que ellos recibieron por revelación del Espíritu está en la Escritura, únicamente lo pueden entender quienes son enseñados por Dios. De lo contrario, solo se queda en teoría inútil. No es posible entender correctamente los mandamientos de Dios en su conjunto, sino en el Señor Jesucristo. Otra de las verdades expuestas en este versículo es que el camino de los mandamientos de Dios y las maravillas de Dios están estrictamente relacionados. ¿Cuáles son las maravillas de Dios que el escritor deseaba contemplar y escudriñar? Por la teología del pacto es posible afirmar que las maravillas de Dios son las promesas redentivas y las obras de Dios que hacen real esas promesas. Todas las maravillas de la redención de Dios, Dios las realiza en su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Lo que el salmista deseaba contemplar y considerar era a Cristo y sus actos redentores a la luz del conjunto total de la ley de Dios. Para esto suplicaba que Dios mismo fuera su maestro. No es posible contemplar y apreciar adecuadamente las maravillas de la redención sino a la luz de la totalidad de la ley de Dios.
En otras palabras, no es posible comprender las maravillas de la ley de Dios sino mediante la persona, la obra y la palabra del Señor Jesucristo.